¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar en nuestra sintonía. Pucha que han pasado cosas en las últimas horas, las vamos a revisar aquí en el comienzo del Vía Pública, en nuestro repaso a la actualidad y los análisis también correspondientes. Pero vamos a aprovechar también de conversar de un tema que se ha instalado y con bastante fuerza en la discusión académica. No tiene que ver con la reforma educacional, sino que tiene que ver más bien con otra cosa. Primero, se está discutiendo sobre si fusionar física, química y biología para tercero y cuarto medio, 3 ramos en uno. Hay ya docentes que han planteado que esto es complejo, entre otras cosas, porque no todos los profesores están capacitados para hacer al mismo tiempo las 3 materias, pero además porque la ciencia cada vez se convierte en algo más relevante para los países y por lo tanto en lugar de fusionarla lo que deberíamos estar haciendo es ampliar el conocimiento sobre ellas. Lo segundo, se ha anunciado que se va a incorporar como materia obligatoria también enseñanza sobre el calentamiento global para que las nuevas generaciones tomen todavía más conciencia desde los establecimientos educacionales sobre cómo combatir un fenómeno que está afectando a nuestro planeta. Eso lo vamos a mirar en los próximos minutos con nuestros invitados. Tenemos una pregunta en todo caso en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl que se refiere al primero de los temas que les acabo de mencionar. Para saber cuál es la opinión que tienen ustedes, por supuesto que pueden participar no solamente de la encuesta, sino que también pueden comentarlo con el hashtag Vía Pública en Twitter. Y la pregunta plantea básicamente lo siguiente. ¿Es partidario de fusionar los ramos de química, física y biología para tercero y cuarto medio? Bueno, las alternativas sí y no, por supuesto, ahí pueden respondernos. Ya lo vamos a revisar con nuestros invitados más adelante. Démosle un vistazo a los titulares en el comienzo del horario prime del canal de Noticias de Chile, aquí en 24 horas, comenzando Vía Pública. El Comité de Ministros aprobó la instalación de un relleno industrial en Tiltil. Los vecinos y el alcalde están en pie de guerra para impedir que se concrete esta medida, aunque el gobierno asegura que cumple con la normativa vigente. El desempleo en el Gran Santiago subió a 8% en junio, según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Y en la crónica internacional, el presidente Donald Trump criticó en redes sociales a su secretario de Justicia, Jeff Sessions, a quien consideró como muy débil en el manejo de los asuntos relacionados con lo que se ha denominado la trama rusa. Ya lo vamos a revisar en los próximos minutos, pero comenzamos con lo que está pasando en Tiltil, donde los vecinos se sienten en el patio trasero de Santiago, la verdad, hasta donde llegan todos los desechos de la capital. De ahí su indignación porque hoy se aprobó la instalación en la comuna de un gigantesco vertedero industrial. El gobierno asegura que cumple con la norma, pero para el alcalde la lucha recién comienza. Las plantas de cerdos, las aguas hervidas, la basura de Santiago, los residuos mineros y la industria cementera. Todo llega hasta aquí. En total son 30 los proyectos que nadie quiere cerca y conviven en los 653 kilómetros cuadrados de Tiltil. Es allí donde el mal olor y la contaminación chocan con un poblado tranquilo donde viven 18.000 personas. Ahora es una planta de residuos industriales la que tiene luz verde y se ubicará a solo 3 kilómetros de Rungue. ¿Por qué no tiran la cocina para Las Condes, para la dehesa, los Barnechea? Para allá también hay cerros, hay campo libre que también pueden tirar la cocina para allá. ¿Por qué acá en la comuna de Tiltil? ¿Por qué acá? Pues ellos creen que nosotros somos guasitos, no somos guasitos. Esto nos va a matar a nuestros hijos, se van a contaminar todos vamos a terminar muertos. Esa es la realidad. Estamos hablando de que van a estar encima de nosotros, que nuestros niños van a crecer con enfermedades, con tumores, hijos que no van a nacer simplemente. Los jóvenes están arriesgando a cuando tengan sus embarazos, sus familias, tengamos enfermedades terribles, catastróficas. Hace 4 años que los vecinos están en la calle por el proyecto Ciclo, una planta de tratamientos industriales que procesará baterías, pilas, pinturas, aerosoles y metales. La empresa cumple con todos los requisitos exigidos por el país y hoy los ministros de Energía, Salud, Medio Ambiente, Agricultura y Minería le dieron su aprobación. Que se entiende que este proyecto se hace cargo, sus impactos ambientales los mide, los mitiga y los compensa. Entendemos la preocupación de la comunidad en torno al emplazamiento de este proyecto. El Comité de Ministros evalúa el proyecto en sí y no necesariamente la planificación territorial que ha terminado la región metropolitana a tener para este tipo de proyectos. Tiltil no va a dejar nada por hacer, por lo cual le hago un llamado al dueño de este proyecto. Cámbiese de comuna. No vamos a dejar que entre ninguna máquina a trabajar. Es una vergüenza lo que estamos viviendo. Es una vergüenza que estos ministros de Estado lo único que hayan hecho es castigar a una comuna y una comuna tan vulnerable.
A Tiltil se va esta planta de 43 hectáreas porque así lo indica el plan regulador de la capital. Es el único sector de Santiago autorizado para vertir sustancias peligrosas. No es una decisión caprichosa de la empresa y nosotros, reconociendo que Tiltil tiene de nuevo la historia y la experiencia que tiene, queremos asumir desafíos tanto técnicos como sociales que van más allá de los estándares mínimos que exige hoy día la normativa ambiental. Este proyecto no solamente no es contaminante, sino que es un proyecto que cumple toda la normativa ambiental vigente y que por lo tanto puede dar y debe dar confianza a las autoridades y a la comunidad de que no se van a producir las externalidades negativas que ellos pueden estar preocupados que se originen en este proyecto. Pese a que habrá 85 millones de dólares de inversión, empleo para 52 personas y una corporación de desarrollo que administrarán los propios vecinos, el proyecto no convence. Ya basta de que nos sigan mirando como que no fuéramos de Chile, como que no fuéramos parte de este país. Se olvidaron que aquí habíamos gente que vivió mucho antes de que llegaran todas estas empresas, se olvidaron de nosotros. No ganamos nada, solamente ganamos contaminación. Nuestros sitios se desvalúan. ¿Qué es lo futuro lo va a esperar con toda esta hediondez que hay si uno está comiendo algo y viene esa volcanada a caca, hediondo? Y con esa cuestión ahora, con esa infección más grande que los otros. El municipio irá al Tribunal Medioambiental, también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es allí donde la centenaria comuna de Tiltil dirá basta en un desesperado intento por torcer la decisión de los ministros que permitirá inaugurar esta planta en el año 2019. Una precisión y dos preguntas. La precisión, el ministro de Medio Ambiente habla de preocupación de los vecinos, no es preocupación, es indignación lo que ellos están viviendo. No están preocupados, llevan mucho tiempo, lo que tienen ahora es derechamente indignación. Las preguntas, primero, si se está cumpliendo con la normativa vigente, cuestión que evidentemente uno podría también ponerlo en duda, pero hagamos de cuenta de que efectivamente lo que dicen las autoridades y los propios desarrolladores de este proyecto se está cumpliendo con la normativa vigente. ¿Es la normativa vigente la más avanzada que podríamos tener en un país como el nuestro, precisamente cuando estamos discutiendo sobre cómo asegurar el futuro del planeta? Y la siguiente pregunta, que también está vinculado con esto, es a propósito de lo que decía también el propio ministro del Medio Ambiente, ¿quién está encargado entonces de la planificación territorial? Porque una vez más, Tiltil, ¿cómo es posible que no exista otro sector? ¿O por qué no sincerar de una buena vez que es en ese lugar donde tienen que ir a parar cuestiones como estos residuos, los relaves mineros, fábricas de chanchería, porque esos son en la práctica, aunque la palabra no guste, incluso la cárcel de Punta Peuco, porque todo está finalmente en la misma zona? ¿Por qué todo siempre en Tiltil? Y si por último hay que sincerarlo, bueno, habrá que ver qué se hace con esa población, pero la verdad es que cuando ellos dicen que se sienten ciudadanos de primera y segunda clase, francamente tienen razón. No es posible que siempre en el mismo lugar. Mire, es casi transversal, donde estamos viendo a figuras políticas diametralmente opuestas, desde Chile Vamos hasta el Frente Amplio, cuestionando la decisión que se ha tomado en el día de hoy. Asegura que no le avisó a su hija, la presidenta Michelle Bachelet, y que lo apoya porque va a profundizar las reformas que ha impulsado el gobierno. Ángela Heria, la madre de la jefa de Estado, apareció hoy dando su firma de respaldo a la candidatura presidencial de Alejandro Guille. Doña Ángela Notario, ¿cómo está usted? ¿La cámara? Yo conozco a don Alejandro Guille desde hace mucho tiempo. Me di cuenta que era la persona que yo debía apoyar porque dice que él va a profundizar en las reformas que ha hecho el gobierno de la presidenta Bachelet. De la mano de Ángela Heria llegó este martes el para muchos mayor gesto del bacheletismo Alejandro Guille. En una notaría, la madre de la presidenta firmó como adherente a la candidatura presidencial del senador independiente. Yo no he conversado con mi hija sobre esto, ni creo que nunca hemos conversado por quién va a votar ella o yo. Un respaldo a título personal, aseguró la madre de la presidenta, mensaje que fue reforzado también desde La Moneda. Eso forma parte de las decisiones que toman las personas de manera completamente, digamos, individual y autónoma, y por lo tanto no corresponde que nosotros tengamos otra opinión. Mire, le voy a poner la chapita también, ¿no? Pese a tener las firmas necesarias para inscribir la candidatura, Guille suma un respaldo que agradeció a través de Twitter y que sorprendió de paso a la candidatura de Carolina Goich. A nosotros jamás se nos hubiera ocurrido pedirle el apoyo, nos hubiese parecido imprudente. La señora Ángela Heria
es una ciudadana y que en eso tiene derecho a tomar su posición como cualquier ciudadano de nuestro país. Conozco poco a la Carolina Goy, es una persona muy respetable, pero ya le di los antecedentes de que yo conozco a Alejandro Guillé y me siento, habiendo conversado con él, que él pertenece a mi mundo y yo al de él. Un sector de la nueva mayoría que cerró la puerta a un acuerdo parlamentario con la DC, que saldrá a buscar acercamientos con el PRO de Marco Enríquez y Ciudadanos de Andrés Velasco. Ustedes se han informado de la decisión del Consejo Nacional de ayer de abrir conversaciones que se harán durante los próximos días. Valoramos que la democracia cristiana explore un acuerdo que vaya más allá de la nueva mayoría. Una alianza con el partido de Marcos Enríquez, una alianza con Izquierda Ciudadana es algo totalmente ajeno a nuestros ideales. Semanas claves de cara a la inscripción de las listas parlamentarias, plazo que vence el próximo 21 de agosto. Más por el argumento de que lo conoce, de que porque va a profundizar la reforma de la presidenta Bachelet. No olvidemos que Marco Enríquez Ominami, a quien también veíamos en la nota, también ha señalado que va a profundizar y que va a defender la reforma de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, si se inclina por uno y no por el otro, es porque en el caso de Alejandro Guillé, como dice Ángela Ajeria, lo conoce. Ahora, es cierto que tal cual como se plantea desde la vocería de gobierno, bueno, la decisión es completamente personal. La propia Ángela Ajeria plantea que no ha conversado con la presidenta, pero es cierto también que esto es un gesto político que inevitablemente no se puede separar de la jefa de Estado, una jefa de Estado que además ha sido particularmente celosa en mantener al margen a su familia de cuestiones políticas y en este caso lo hace visiblemente con una convocatoria a la prensa que conocíamos desde el día de ayer para saber que respaldaría a Alejandro Guillé. Si eso no es un gesto político, no hay otra manera de interpretarlo. Es un gesto político y por lo tanto no puede ser cuestionado porque es finalmente una decisión de Ángela Ajeria, pero que evidentemente de alguna forma impacta en la propia presidenta Michelle Bachelet. No es la primera vez. Ángela Ajeria también trabajó en la campaña del 2009 por Eduardo Frei, cuando el candidato requería también del apoyo del sector del bacheletismo. Red Clase Media Protegida es el nombre del programa bajo el cual el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, propuso una serie de medidas enfocadas en ese sector de la población. Este programa pone énfasis en la protección de las personas de clase media en materias sensibles como el empleo, la salud, la longevidad y la educación. Entre las medidas concretas destaca el fortalecimiento del seguro de cesantía, la creación de un seguro contra enfermedades catastróficas y un sistema de acceso solidario a la educación superior. Piñera anunció además que en un eventual gobierno suyo transformará el Ministerio de Desarrollo Social en el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social, una entidad que se encargaría, dijo, de proteger a los niños en condición de abandono, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. Algunas de las palabras del candidato que pronunció hoy. Escuchemos. Lo que busca es que cuando la clase media, las familias de clase media, enfrenten la adversidad, les toque vivir tiempos difíciles, sepan que no van a estar solos y que una mano solidaria y acogedora los va a ayudar a superar esos tiempos difíciles y a recuperar la situación que les permita seguir progresando. Somos un país endeudado y desigual. Es categórico el estudio del Banco Central sobre la realidad económica de las familias chilenas. Este martes también se entregó un informe sobre los sueldos en nuestro país. La mitad de los trabajadores gana menos de 350.000 pesos. Ángela vive en Quinta Normal y después de 12 años de trabajo como bibliotecaria decidió dedicarse por completo a su casa. Ahora es su marido el que mantiene el hogar. A ella, su hijo y su nuera. Dice que no le falta, pero que al igual que millones de chilenos, tiene que hacer malabares con el presupuesto. En este momento estoy haciendo un trabajito de pintar monitos para los tacatacas, que ya viene el 18 de septiembre. Vendo colaciones. Entonces siempre hay que estar así. Buscando alternativas, exactamente, buscando alternativas. Una familia promedio que representa a muchas que con esfuerzo buscan salir adelante, un caso que no está dentro de los más favorecidos. Porque en Chile el 20% de las familias con mayor ingresos concentra, escuche bien, el 72% de la riqueza del país. ¿Por qué existe tan nivel de concentración en la riqueza? Porque la mayoría de los hogares en Chile viven del trabajo. Y cuando los salarios son extremadamente bajos, para esos hogares es imposible ahorrar, es imposible acumular algún patrimonio ni en 5, ni en 10, ni en 30 años en el largo plazo. Y eso acarrea otro gran problema, el endeudamiento. En Chile, 1 de cada 5 hogares debe más de lo que tiene como patrimonio, una cifra alta donde la deuda hipotecaria es la principal. Aquí para poder tener algo hay que endeudarse. Primero que nada es una regla de oro.
El tema está en que después uno pueda seguir pagando esa deuda en el tiempo. Si no te endeudas, simplemente no come, entonces es por eso, porque la gente no tiene el dinero, no están los sueldos para poder subsistir día a día. Un dato que también reveló el INE a través de una radiografía a los sueldos. Los empleadores en Chile ganan en promedio más de 1 millón de pesos, los asalariados, los que tienen contrato, 572.000 y los cuenta propia apenas 286.000. Los cuenta propia están ganando importancia y al ganar importancia significa que es más difícil que veamos que aumenten los ingresos promedio de los chilenos, porque lamentablemente los empleos que se crean son empleos de más baja calidad y de menores salarios. Y si el promedio de sueldo en Chile es de 517.000, el ingreso medio, es decir, la mayoría de los chilenos no gana más de 350.000 pesos mensuales. O sea, es inadmisible, yo soy profesora, es inadmisible que un profesor cuando entra a trabajar gane poco más del sueldo mínimo por 30 horas, si es que logra 30 horas. Un país endeudado y desigual, cifras que muestran que aún falta mucho para tener mejores ingresos y mayor equidad. Agreguemos a esto que el desempleo en el Gran Santiago subió a 8% en junio, según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Esta cifra representa un alza de 0,3 puntos porcentuales en relación a marzo pasado y 4 décimas frente al mismo mes del año anterior. Con excepción de marzo del 2016, esta es la tasa de desempleo más alta de los últimos 5 años. De acuerdo al estudio, los mayores avances en desocupación están en los sectores construcción, comercio y transporte. La economía nos dará paso luego a la crónica internacional que ya vamos a revisar en los próximos minutos aquí en Vía Pública. Hoy vamos a la crónica internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió en redes sociales contra su secretario de Justicia, Jeff Sessions, a quien tildó de muy débil en el manejo de los asuntos relacionados con la trama rusa. En su cuenta en Twitter, el mandatario culpó a Sessions de no involucrarse en la investigación federal para determinar si hubo conexión entre el equipo de Donald Trump y el gobierno ruso. Además, criticó los esfuerzos insuficientes, dijo el secretario de Justicia, en la búsqueda de las filtraciones de inteligencia y por no ir tras Hillary Clinton, su contendora política, durante las elecciones presidenciales pasadas. Donald Trump insiste en reflotar el uso que hizo Clinton de un servidor personal para el envío de correos oficiales mientras era secretaria de Estado. Sobre el futuro de Jeff Sessions, el nuevo jefe de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, dijo que pronto se va a tomar una decisión. El tema es que Jeff Sessions está apartado de las investigaciones porque es una decisión que él mismo tomó, visto que quedó al descubierto que había tenido reuniones con rusos mientras Donald Trump era candidato y por lo tanto, al no haber revelado eso en su momento, de alguna forma lo inhabilita para poder llevar adelante una investigación para establecer si dentro del propio comando de Donald Trump hubo quienes tomaron contacto con los moscovitas para perjudicar la campaña de Hillary Clinton. Esa es la razón por la que Jeff Sessions se margina y ahora el presidente Donald Trump sistemáticamente lo viene criticando en una serie de entrevistas, lo que da cuenta de que probablemente incluso esté pensando en sacarlo del cargo. Vámonos ahora hasta Venezuela, que está viviendo horas cruciales también. La oposición se prepara para darle un ultimátum al presidente Nicolás Maduro y presionarlo para que no efectúe este domingo la elección de los miembros de la Asamblea que va a reformar la Constitución. Pero el gobierno promete no ceder, mientras que gran parte de la población junta alimentos por temor a que la violencia se instale con todavía más fuerza en las calles. Apenas logran avanzar, van con bolsas, maletas y mochilas para abastecerse de la mayor cantidad de productos básicos posibles. Más de 25.000 venezolanos están cruzando la frontera con Colombia diariamente y el número aumenta en la medida que se acerca el día de la votación de los miembros de la Asamblea Constituyente. A todos los une el miedo de que la crisis pueda agudizarse todavía más. Algunos han decidido incluso abandonar definitivamente el país. Toda mi vida la llevo en 2 maletas y lo hago por mis hijos, porque mis hijos no tienen futuro en Venezuela. Un país sumergido en 4 meses de manifestaciones que le han costado la vida a más de 100 personas, la mayoría jóvenes. No vamos a tener en Venezuela una dictadura, somos 30 millones de venezolanos. Tendrán que matar a los 30 millones de venezolanos para que este señor se perpetúe aquí. Con esa decisión es que los opositores a Nicolás Maduro se preparan para darle un ultimátum. Este miércoles iniciarán una huelga general de 48 horas que culminará con una marcha en Caracas el día viernes. Si el presidente no detiene la votación para la Asamblea Constituyente del domingo, prometen acciones aún más contundentes, pero nada intimida al gobierno, que insiste en que la elección va sí o sí, incluso al ritmo del éxito del 2017. Despacito, abre bien los ojos y mira a tu gente.
La versión propagandística de Despacito fue rechazada ayer por Luis Fonsi y hoy por Daddy Yankee. El reggaetonero lo calificó como una burla y se preguntó qué se puede esperar de una persona que le ha robado tantas vidas a jóvenes soñadores y a un pueblo que lo que busca es un mejor futuro para sus hijos. Salieron de Miami a prohibir el video de Maduro. Es un video prohibido en el mundo, la dictadura imperialista, no se puede oír. Y lo están eliminando de YouTube, de todo. La persecución mundial contra mí. A solo 4 días de las votaciones, la tensión política suma peligrosos ingredientes. Hasta este martes, 3 jueces del Tribunal Supremo Paralelo que nombró la Asamblea Nacional han sido detenidos, cumpliendo la promesa hecha el fin de semana por el presidente de encarcelar a los 33 magistrados. Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otro. Todos van a ir presos. Increíble que los polos opuestos se unen, porque uno escucha a Nicolás Maduro cuestionar porque al mismo tiempo los autores de la canción Despacito no quieren que la use y considera que es una persecución de todo el planeta en contra de él. Donald Trump usa a los Rolling Stones le piden que no use las canciones en su campaña porque no lo están apoyando y Donald Trump dice exactamente lo mismo. Van al mismo peluquero Nicolás Maduro y Donald Trump. La presidenta Michelle Bachelet recibió este martes en La Moneda a los deportistas chilenos que tuvieron destacadas participaciones en sus respectivas disciplinas en los últimos días. Hasta el Palacio de la Moneda llegaron esta mañana la selección chilena de básquetbol sub-17, que se consagró campeón sudamericano de su categoría el pasado fin de semana, en Perú. Y también estuvo presente Claudio Romero, ganador del oro en el lanzamiento del disco en el Mundial sub-18 y campeón panamericano sub-20 en la misma categoría. Las mellizas Melita y Antonia Abraham fueron invitadas tras conseguir medalla de oro en el Mundial de Regatas de Bulgaria. Cristian Valenzuela, atleta paralímpico, también estuvo presente luego de ganar medalla de plata en el Mundial de Atletismo. En la instancia, la mandataria destacó los logros de cada uno de los deportistas e hizo un llamado a apoyar al desarrollo de las diferentes disciplinas en nuestro país. El Mundial de Natación en Budapest sigue aportando emociones y los récords del mundo comienzan a caer. Hoy estuvo en la piscina Christel Kobrich participando en su 6ª final mundial. La chilena sigue en el primer plano internacional y la ilusión por verla competir en Tokio 2020 por primera vez en los 1.500 metros comienza a crecer. Revisemos la jornada mundial. Christel Kobrich sigue haciendo historia y demostró a sus 31 años que sigue más vigente que nunca. Este martes en Budapest, la nadadora chilena remató en el 6º lugar en su prueba favorita, los 1.500 metros libre, con un tiempo de 16 minutos, 13 segundos y 46 centésimas. Eso sí, lejos de la ganadora de la prueba, la mega estrella de la natación mundial, la estadounidense Katie Ledecky. El tiempo de Kobrich le permitió superar el 7º lugar obtenido en el último Mundial de Kazán 2015, aunque a través de las redes sociales, la nadadora dejó entrever que quería algo más. El camino de Christel sigue absolutamente vigente en la natación internacional. Con Christel nunca se sabe, a lo mejor nos sorprende. Christel tiene una fortaleza que pocas veces se ve en los deportistas, pero en una de esas tiene esa fortaleza y de querer nadar los 1.500 metros en unos Juegos Olímpicos, que va a ser la primera vez en Tokio 2020. La Cobra volverá este viernes a la acción y tomará parte de las clasificaciones de los 800 metros libre, donde apuesta por ser una de las sorpresas. La jornada de este martes en Budapest estuvo marcada por la espectacular actuación del británico Adam Peaty, quien batió 2 veces la marca planetaria de los 50 metros pecho. A primera hora lo hizo en las series clasificatorias. Y horas más tarde volvió a romper el récord mundial en las semifinales con un tiempo de 25 segundos y 95 centésimas. Otra marca planetaria fue pulverizada por la canadiense Jacqueline Mass en los 100 metros espalda, con un crono de 58 segundos y 10 centésimas. El día se cerró con la medalla de oro de la estadounidense Lily King, quien dio la sorpresa en los 100 metros pecho e hizo un tiempo de 1 minuto 4 segundos y 13 centésimas. Lo que se constituye en el nuevo récord del mundo.
es la emoción del Mundial de Natación que usted solo podrá seguir a través de las pantallas de TVN. Ya hemos revisado parte de lo más importante del día aquí en el comienzo de Vía Pública. Nos vamos a ir a la pausa y luego vamos a conversar de un tema que es bien importante en materia educacional. En realidad dos. Fusionar física, química y biología es una buena idea para las enseñanzas medias y particularmente tercero y cuarto medio. Segundo, aplicar enseñanza respecto del calentamiento global por obligación en la malla curricular para generar más conciencia ecológica. Bueno, de esos temas vamos a conversar en los próximos minutos con nuestros invitados. Antes de la pausa, llegó el 2x de Despegar.com, que son las mejores ofertas para viajar de a 2 en paquetes, vuelos, hoteles y mucho más. Y además, solo por esta semana, 10 cuotas sin interés con todos los bancos. No esperes más y viaja con Despegar.com junto al 2x y las 10 cuotas sin interés con todos los bancos. Despegar.com, viajar es posible. Vamos a la pausa. Ya volvemos a Vía Pública. Se pone el tema de la educación sobre la mesa en los medios e inevitablemente todo el mundo piensa en la gratuidad o en la reforma de la educación superior. Como mucho en la técnico profesional y sí es que en la escolar, pero poco se habla de las mallas curriculares propiamente tal. Y hay debates ahí que se están generando, pero que no necesariamente son tan visibles. Y uno que creo que es ciertamente muy relevante es la idea, es una propuesta, no está ni mucho menos adoptada, pero que se ha estado discutiendo de fusionar física, química y biología para por lo menos tercero y cuarto medio. Es un poco más complejo que eso, pero lo planteo someramente para luego conversarlo con nuestros invitados. En los últimos días, al mismo tiempo, hemos escuchado a la propia presidenta Bachelet hacer el anuncio de incorporar también materias que tienen que ver con el calentamiento global en la malla curricular de forma obligatoria para generar conciencia a los estudiantes desde pequeños sobre la relevancia del cuidado precisamente de nuestro medio ambiente. De ambos temas vamos a conversar con los invitados que voy a presentar esta noche aquí en Vía Pública. Luis Flores, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Maisa Rojas, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia y académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Hernán Hochil, director ejecutivo de Elige Educar, experto en educación, innovación y medio ambiente. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Y Gabriel León, director del Centro para la Comunicación de la Ciencia de la Universidad Andrés Bello, bioquímico y doctor en Ciencia Biológica. Gracias, Gabriel, por estar aquí. Gracias por la invitación. Voy a partir diciendo lo siguiente, que creo que es muy relevante. Nadie es necesariamente experto en todos los temas y probablemente uno de los debates sobre la primera materia que yo presenté, esto de fusionar física, química y biología, quizás es lo que a lo mejor lo refleja. No espero que los cuatro sean expertos en todas las áreas sobre las que yo les pregunte, pero sí me parece que es interesante, siendo ustedes académicos, que generemos una conversación para ver cómo esta misma discusión se ha llevado en el último tiempo. Quiero partir con la primera materia y voy a comenzar contigo, Luis. ¿Por qué sería necesario eventualmente fusionar tres materias que parecieran ser tan relevantes hoy por hoy? Claro, a ver, yo creo que en realidad más que fusionar, la idea es que estas disciplinas sean más bien comunicantes en sus saberes y en sus problemas. Y donde justamente el tema del cambio climático sería, entre comillas, una excusa, una muy buena excusa, para que efectivamente estas áreas de conocimiento se comunicaran y dialogaran entre sí. Y no solamente el área de ciencia, también, ¿por qué no?, el área de ciencias sociales, la historia. Podría también contribuir a hacer una historia, una arqueología de lo que significa el tema de cambio climático en el planeta Tierra, por ejemplo, en las regiones, en Chile, en la ciudad, en la escuela, en términos generales. Entonces, yo siento de que, tal como yo leo la propuesta del Ministerio, es más bien... ¿Cuál de las dos? La propuesta sobre en materia de calentamiento global. Claro, calentamiento global, de integrar calentamiento global en la malla curricular, es tomarse en serio, en primer lugar, de que estamos frente a una malla. Y por lo tanto, no solamente, digámoslo así, a una sola línea de trabajo. Nosotros, los que estamos aquí en el plató, hemos sido formados una idea disciplinaria del conocimiento. Es decir, hemos aprendido las cosas en relación a un objeto, a un contenido. En cambio, me parece que ahora la idea es privilegiar objetivos de aprendizaje, donde en el fondo sea el problema el que decide al contenido y no los contenidos a los problemas. Entonces,
de alguna manera esta reforma curricular es no solamente una reforma del currículum en el sentido racional de la palabra, sino que es también una reforma del pensamiento, es decir, es pensar las cosas, es pensar o repensar el enseñar y el aprender en los mismos circuitos, ¿te das cuenta? Que se comunican entre sí. Lo comprendo y me parece interesante entonces cómo uno lo pone en práctica, porque bueno, uno va haciendo camino al andar. Esto es, digamos, algo que no se ha hecho antes. Probablemente deben haber montones de profesores que por iniciativa propia hayan decidido incorporarlo como parte de su propia enseñanza, pero distinto es cuando ya forma parte de una malla. ¿Qué es lo que en la práctica se enseña cuando estamos hablando de calentamiento global? Podríamos invitar a Donald Trump a este curso. Claro. Déjame reforzar algo que dijo Luis ahí. Yo soy climatóloga, pero de formación originalmente soy física. Así que efectivamente yo también fui formada en un área muy disciplinar, tengo un doctorado en física, súper especializado, y es de alguna manera el modelo de desarrollo y de conocimiento que hemos desarrollado en el mundo occidental en los últimos, no sé, 500 años. Y si uno piensa bien, el problema del cambio climático es un problema o es una crisis de desarrollo. Exacto. Uno podría extremar el argumento y decir de que es justamente un elemento muy importante de la crisis que tenemos, es esta súper especialización que hemos llevado y que lleva en los cursos. ¿Cuántos ramos tienen los cabros? 12, 13 ramos. Cada cosa así como por separado, ver las cosas por separado. Y cuando uno estudia cambio climático, y es lo que me ha ocurrido a mí, yo ahora he tenido que aprender de la oceanografía, de los glaciólogos, de la biología, de geología, incluso de psicología. Eso es lo que yo he estado aprendiendo. Después de haberme especializado, he pasado los últimos 10 años en volver a desespecializarme y entender el problema como un problema complejo. Eso es lo que es. Y si uno piensa, el cambio climático es un ejemplo, pero la mayoría de los problemas que estamos enfrentando son problemas complejos que requieren una manera de pensar distinta. Así que a mí me hace mucho sentido... Perdona, déjame ampliar entonces un poco más la pregunta. Estamos trabajando exactamente en esta escena, ya nos vamos a ir de vuelta al cambio climático, pero estamos entendiendo que hoy día esta es la forma en que se genera el círculo virtuoso de la educación. Yo creo que es más complejo todavía. Oh, ok. O sea, yo creo que la conversación va a ser compleja, porque obviamente mezclar cambio climático, educación medioambiental y educación es una ensalada que no es fácil de procesar. ¿Y en qué sentido? Es que la verdad para Chile, y esto es lo complejo, la verdad para Chile es que probablemente no importa ni lo uno ni lo otro. En ambos casos no estamos logrando producir procesos de aprendizaje que sean significativos para los estudiantes. Cuando uno mira, por ejemplo, las pruebas de ciencias que pone por delante la OECD, vemos que la gran mayoría del país, incluso sin importar el nivel socioeconómico, no logra los resultados mínimos. Si nos vamos al decil más rico del país, que en teoría tiene todas las condiciones materiales resueltas, no logra los mínimos en ciencia, un grupo importante, de alrededor del 10-20%. Del grupo más pobre del país, del 50% más pobre, estamos hablando del 70%. Y eso se replica en matemática, es un poquito mejor en el área de la lectoescritura, ¿cierto? Pero anda más o menos un tercio de los niños no están logrando los mínimos. Y eso tiene que ver en parte con el cómo estamos entendiendo, ¿cierto?, el proceso de aprendizaje, pero tiene que ver sobre todo con una pregunta fundamental que lamentablemente no estamos trabajando en el país, que es aquella que dice qué es en el fondo lo que hace que un niño aprenda. Y Luis lo ponía un poquito por delante. Probablemente, claro, tú puedes, si quieres, segmentar las disciplinas, y quizás puedes ser exitoso, y tú puedes mezclarla y quizás también puedes ser exitoso. Y probablemente lo que hace que ambos casos sean exitosos es algo que es comunicante, ¿ya? Y sobre eso es lo que no estamos trabajando. Tú puedes invertir miles de millones de dólares, ¿cierto?, en educación, puedes hacer todas las reformas que quieras, pero si tú no cambias la forma de enseñar, si tú no cambias lo que está viviendo el estudiante dentro de la sala de clase, difícilmente tú vas a tener resultados distintos. Y sobre eso no estamos trabajando. Entonces, estas discusiones... ¿Nadie está trabajando o más bien no hay una coordinación en el trabajo, que es distinto? Porque uno podría imaginar que, no tengo idea, hay ciertos colegios que sí lo están haciendo, que lo vienen haciendo hace mucho rato, que están permeando a otros establecimientos también. En forma sistémica uno podría decir que no estamos trabajando, y estas discusiones son la dimensión paralela en educación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es la dimensión paralela en educación? Es una opinión pública hablando sobre temas,
determinando si es que va a sumar 1 o 2 horas en el currículum, si es que va a restar esto o sumar esto otro, y al lado, ¿cierto?, una vivencia del sistema que es compleja, una vivencia del sistema en que, más allá de lo que me diga el currículum, yo tengo una experiencia de aprendizaje que no logra ser significativa y que eso va pasando en paralelo. Entonces, yo puedo escribir en el currículum, ahora todos tienen que saber sobre cambio climático, pero eso no necesariamente baja a la escuela. Y sobre eso es lo que nos estamos trabajando. Entonces, me parece muy bien, de verdad, me parece muy bien que sea tema, me parece muy bien que estemos discutiendo qué hacemos con la ciencia, porque tenemos un déficit fundamental, qué hacemos con los temas medioambientales y que los trabajemos, pero reducirlo a cuántas horas menos, si los mezclo o si ahora voy a trabajarlo o no voy a trabajarlo, es estar muy lejos de creer que esa va a ser la solución para un proceso que es extremadamente complejo. Te hago parte de la conversación también, Gabriel. ¿Cuál es tu opinión sobre este punto de la conversación, digamos? Yo concuerdo con los otros invitados. Creo que la forma clásica de enseñanza hace rato que nos quedó chica. Ahora, no hay que ser autoflagelante tampoco. Este no es solo un problema nuestro, es un problema que está todo el mundo enfrentando. ¿Cómo cambia la forma de enseñar hoy en día a los escolares? Y Luis decía, por ejemplo, la forma clásica de enseñar ciencia correspondía a estas islitas, ¿cierto?, que eran química, biología, física, que si bien tienen hitos que les son propios a cada disciplina, debajo de eso hay algo que es común, y es la forma que tiene el científico de ver el mundo. Y es justamente esa, hoy en día probablemente, la herramienta más potente que uno le puede entregar a los estudiantes. Hace 40 años atrás, si tú querías saber algo sobre los egipcios, por ejemplo, y en tu casa no había enciclopedia, no tenías forma de saberlo. Pero hoy en día, el acceso a Internet ha universalizado el acceso a la información. Información de cualquier tipo. Y por lo tanto, el día de hoy el desafío es darle herramientas a las personas para que puedan por sí mismas diferenciar y desafiar a la información que están leyendo para saber cuándo puede ser cierto y cuándo no. ¿Ya? Antes era mucho más vertical, hoy día exactamente. Es bastante más horizontal, pero en el horizonte uno se puede perder un poco, efectivamente, porque antes la enciclopedia que uno tenía en la casa asumía que era la Biblia, digamos. O sea, incluso si no era tan buena, pero uno sabía que lo que estaba publicado ahí era el conocimiento por lo menos reflejado hasta ese momento. Exactamente. Y hoy en día no es así. Entonces, hablamos un poco antes de entrar al panel, en Estados Unidos, hace unos meses atrás, un tipo leyó una noticia falsa en Internet sobre que, una noticia que era ridícula además, que el Partido Demócrata tenía una red de pedófilos escondida en una pizzería en Washington y el tipo manejó 6 horas con una pistola y fue a rescatar a los niños. Sí. Entonces era como, ¿cómo es posible que una persona leyó algo, se la creyó y partió a hacer esto? Y eso nos demuestra que el día de hoy... No es la única. O sea, y no es la única, eso es un ejemplo... Hay montones de otros. Entonces, Charles Chicken, esta empresa de pollo que decían que le ponían no sé qué cosa al pollo frito para esterilizar a la población afrodescendiente. Entonces, y también otro tipo manejó... y eso tiene que ver mucho con lo que conversamos recién. Integrar las disciplinas no es necesariamente malo, siempre y cuando evidentemente se haga bien, pero debajo de eso hay otra idea. Si uno quiere, por ejemplo, que hayan científicos a una sala de clase, que una de las ideas que hay, no va a ir a enseñar ciencia, no te va a enseñar la tabla periódica, no te va a hacer memorizar que hay 64 lunas en Júpiter, no. Te va a enseñar cómo él cuestiona a la naturaleza, cómo usa su curiosidad, ¿cierto?, para hacerle preguntas a la naturaleza, recobrar el cariño por las preguntas. Nosotros tenemos un fanatismo por la respuesta. Los niños se convierten en el colegio en máquinas de contestar preguntas, máquinas de respuesta. Y de hecho, pero no saben hacer preguntas. Y creen que hacer preguntas es mal. ¿Cuestionar a la autoridad? No, pues la autoridad no se le cuestiona. Y evidentemente cuestionar a la autoridad es parte fundamental, no solo de la ciencia, de la vida civil. Tenía asociado, sobre todo en los primeros años de vida, que los niños preguntan todo, pero que los padres no tienen la respuesta. Eso es lo que se termina reduciendo en el proceso. Entonces déjame tomarlo, el principio de lo que tú decías, Luis, porque aquí creo que es donde empieza a ponerse interesante esta discusión. Tengo la idea, más que la idea, yo hace algunos años trabajé en Educación 2020 y de las cosas que aprendí, que básicamente eran el departamento de estudios, de ver cuáles eran los ejemplos de colegios que efectivamente tenían buenos resultados a pesar de estar en zonas de privadas, más pobres, en fin, o sea, que escapaban a la norma, sistemáticamente siempre yo me encontraba con una misma realidad, que era colegios que, como tú decías al principio, integraban todas las materias y no las presentaban como islas separadas, es decir, tomaban un área temática y eran capaces, voy a poner un ejemplo a lo mejor casi, digamos, tan trivial que puede ser un poco absurdo, pero se había un mundial de fútbol, tomaban el mundial de fútbol, y en matemática los cabros lo hacían desarrollar estadística a partir de los resultados de los equipos. Si era historia, a partir de las nacionalidades de las distintas selecciones. Si era arte, el desarrollar las banderas, el jugar con los colores, en fin, da lo mismo, pero utilizaban un mismo tema para cruzar todo y luego buscar la manera de integrarlo. ¿Es hacia allá va la educación hoy día? ¿O es un tipo de educación hacia dónde debería ir? Donde debería ir,
y además, como tú lo dices muy bien con esos ejemplos, o sea, tenemos ejemplos, tenemos buenas prácticas, como se dice, ¿no? Y buenas prácticas acá en Chile, buenas prácticas a nivel internacional, que muestran que efectivamente esta metodología que se llama metodología de proyecto permite que justamente esta integración sea hecha por los estudiantes, los que aprenden, digámoslo así. Claro, obvio. Y no solamente que el profesor haga la síntesis, primero. Segundo, ahí hay un ejercicio. Un ejercicio que está vinculado con el tema de la pregunta. Como decía Gabriel, nosotros a todos nos enseñaron, por eso que estamos aquí de alguna manera, en que coincidimos los 4, los 5, en que hemos dado buenas respuestas, pero probablemente no hemos hecho buenas preguntas. Yo creo que la escuela ideal debería ser esa escuela en que la pregunta debería ser la decisiva. Y uno quizá en vez de preguntarle a su hijo cómo te fue hoy día en la escuela, qué nota te sacaste, habría que quizás decir cuál fue la pregunta que tú hiciste hoy día, o sobre qué pregunta o preguntas ustedes están trabajando este semestre, esta semana en la escuela. Es la mejor manera de superar una escuela que solamente informa. Si todos hacemos recuerdo acá en nuestra experiencia escolar, digamos, olvidamos muchísimas cosas. Entrega mucha información. Pero y las que no olvidamos, no sabemos lo que significa. Yo hasta el día de hoy me acuerdo que el logaritmo de 10 es 1, de 1000 es 3, pero nunca supe en realidad lo que era un logaritmo. Por dar un ejemplo así bien doméstico, ¿no? Aprendí tantas cosas, pero que en realidad nunca supe bien lo que eran. Ahora, entonces, en ese sentido, la metodología de proyecto supone una decisión que también es compartida por los que aprenden, por los que enseñan, y al final se pierde esa distinción, porque en el fondo los que enseñan, es decir, los profesores, igual evidentemente aprenden en esa pregunta. Bueno, están obligados además, porque ante la pregunta tienen que saber una respuesta, y si no la saben tienen que prepararla, pero nos encontramos con una cuestión práctica aquí, que es la ausencia de tiempo para los profesores para preparar la respuesta a esas preguntas, y es algo que pareciera que, a pesar de que hemos intentado avanzar, sobre todo en estos últimos años, definitivamente estamos a distancias siderales de lo que requieren los docentes para ser este tipo de docentes, ¿o no? Sí, yo supongo que sí. Yo no soy experta en educación. La parte de educación que yo conozco es a través de mis hijos, y ellos sí, yo veo que tienen la suerte de tener una educación bastante basada en proyectos. Todos los años hay al menos 2 proyectos que involucran a 3, 4 ramos. Y yo sé qué significa en los profesores que se tienen que coordinar entre el profe de matemática, de arte y de deporte en el proyecto que decidieron hacer ese año. Estoy pensando en esto. Tú decías hace un rato, yo también he tenido que prepararme y he tenido que ponerme a deconstruir y volver a avanzar. Quería dar un ejemplo ahora, sí, de algo que yo estoy haciendo. Yo hago clases en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y históricamente uno tenía 4 ramos en primer año: cálculo, álgebra, física y, no sé, ahora hay computación, química, ¿ok? 4 cosas, cátedra, 100 cabros sentados, profesora, profesor, con pizarra adelante. Y el próximo semestre, que comienza la próxima semana, vamos a intentar un piloto de un curso distinto, un curso proyecto, en primer año. Y te digo, hubo harta resistencia hace unos años atrás de cómo le vamos a dar a estos cabros que primero tienen 18 años, que hagan un proyecto al tiro si todavía no tienen las bases, etc. Y vamos a probar, el próximo año les puedo contar cómo nos fue, pero esta es una segunda iteración de hacer algo práctico, en que ellos tienen que diseñar un prototipo y desarrollarlo, ¿okay? Y el tema global es cambio climático, y en particular el tema va a ser ciudades. Tienen que trabajar sobre ciudades resilientes, decidir algún tema que hacer, pensar la solución, plantearse la pregunta, hacerse la pregunta, ¿cuál es el problema que yo quiero resolver? Y es un desafío. Somos 5 profesores. O sea, es un montón de trabajo. Llevamos todas las vacaciones de invierno juntándonos, pensando la cuestión para allá, para acá. 5 profesores para 20 estudiantes, porque es el piloto. Así que es un esfuerzo importante, que en general no es lo mismo que un profesor para una cátedra para 100 estudiantes. Hernán, en ese desafío, ¿dónde, a ver, cómo decirlo? ¿En qué etapa estamos en la discusión legislativa
versus lo que uno pretendería en materia educativa, porque uno tiene la sensación de que uno transita en avión y el otro va en carreta. Mira, lamentablemente el mundo... Se entiende cuál es cuál, además. Pero lamentablemente el mundo está avanzando infinitamente más rápido que las legislaciones. Que la legislación. Claro. La experiencia y el mundo que están viviendo nuestros niños está avanzando mucho más rápido. Probablemente los adultos dicen que hay que meter la tecnología a la sala de clase, es muy importante la tecnología. Lo que hay que hacer hoy día es que los estudiantes sean capaces de vivir un mundo tecnologizado. Es mucho más compleja que llevar un iPad, ¿cierto? Un tablet. O sea, que la experiencia de sala de clases permita vivir un mundo tecnologizado con un sistema que lamentablemente mal entiende el currículum. Entonces el profesor cree que tiene que pasar materia, siendo que la materia probablemente está por todos lados, y se nos olvida de nuevo, la pregunta fundamental, se nos olvida el aprendizaje de los estudiantes. ¿Y qué es lo más interesante cuando uno conecta cambio climático, cierto, medio ambiente con educación? Es que la verdad, cuando uno lo lleva a la sala de clases, es que eso es una oportunidad de aprendizaje muy, muy grande, porque para el estudiante se vuelve muy significativo. Entonces, aprender matemáticas con basura es una realidad. Yo aparte elegí jugar, estoy en otro proyecto social que trabajamos en colegios, se llama Kiklos, estamos trabajando en 65 colegios, enseñando lenguaje, matemática, inglés con basura, para el reciclaje, para la reutilización, para distintas cosas, y uno ve que al estudiante le hace mucho sentido. De eso la legislación está a años luz, no está mirando eso, no está mirando la experiencia de aprendizaje. Y cuando el profesor cierra la puerta de la sala de clase, toda la política pública queda afuera. Más allá de si el currículum dice A o B, el profesor después tiene que producir, ¿cierto?, algún proceso. Y sobre eso estamos muy lejos y no estamos construyendo las condiciones a la pedagogía para que la pedagogía se pueda desenvolver en la sala de clase. O sea, los profesores en Chile tienen muy poco tiempo. Tú lo decías con harta claridad. Si yo tengo muy poco tiempo, difícilmente voy a ser capaz de manejar ese proceso. Pero al mismo tiempo, no es solamente un problema estructural, sino que es un problema pedagógico. La pedagogía es quizás la gran solución que tenemos a muchos de los problemas sociales que estamos viendo. ¿Y cuál es una solución pedagógica para ser súper concreto? Por ejemplo, yo puedo tener muy poco tiempo. Quizás no tengo en el currículum el tema del cambio climático, entonces digo, no puedo trabajar el tema del cambio climático. Además tengo 45 alumnos por sala y vivo en un espacio de complejidad social en que salgo del colegio, ¿cierto?, y lo que veo es basura. Claro. Entonces yo digo, no, aquí este contexto me supera. Yo sobre esto, ¿qué es lo que hace un proceso pedagógico potente? Te dice, mira, usa la basura para tu ramo, ¿ya? Llévalos afuera, quizás al patio, levanten todo eso, resuelvan un problema en el que usen matemáticas, en el que usen comunicación, en el que usen temas. Hazlos trabajar en grupo. Tú no eres el rey del contenido. Tú no manejas todo el contenido. Haz que tu grupo maneje. Lamentablemente, por ley, nosotros no vamos a cambiar la forma de enseñanza. Y eso tiene que ver con lo que están haciendo las facultades de educación, tiene que ver con que la ley ponga el florero en el cual después la flor florece. Y lamentablemente el florero hoy día es un florero fijo que no valora la pedagogía. Y si no la valora, no le da espacio para desarrollarse. ¿De quién aprende el profesor? Si el alumno aprende del profesor, ¿de quién aprende el profesor entonces? Bueno, yo creo que la gran pregunta acá, y que está en el trasfondo de esta discusión, es cómo se implementa este plan, porque la idea es muy buena, yo creo que uno coincide en eso. Claro. Cuando uno piensa en dejar de enseñar matemáticas sola y dice, ok, enseñemos a entender la matemática y a que usen las aplicaciones de la matemática en la vida cotidiana. Y tú tienes una persona que aprendió matemáticas y además aprendió otra cosa, ¿me cachai? ¿Están nuestros profesores hoy en día entrenados para este tipo de pedagogía que queremos implementar? Luis hablaba recién de los proyectos que van a formar parte del currículum en cuarto medio. ¿Están todos nuestros profesores de colegio hoy en día capacitados para trabajar junto con los alumnos en la elaboración de propuestas tipo proyectos y llevarlos de la mano, en ayudarlos a construir preguntas y a que resuelvan esos proyectos? Yo no lo tengo del todo claro. Y probablemente parte importante del peso de este cambio va a ser cómo diablos se implementa, ¿ya? Porque uno puede tener una muy buena idea de algo, por ejemplo, el Transantiago puede que haya sido una muy buena idea, pero se lanzó sin tener vías segregadas, sin tener claridad de qué tipo de bus íbamos a tener, sin tener claridad de los recorridos, sin hacer un montón de consideraciones que eran fundamentales antes de largarlo. Y por lo tanto nos hemos pasado 10 años rayando con el Transantiago. Bueno, corremos el riesgo de que acá nos pase algo parecido, implementar una idea que eventualmente puede ser muy buena, no estar preparados para implementarla porque los colegios, por infraestructura, por capacidad, por la forma que tienen de enseñar los profesores, porque se les enseñó a enseñar de esa forma. El sistema le demanda eso finalmente. Bueno, y ese es el punto. El peso va a caer.
puede caer sobre los profesores que es de lo que más no van a tener herramientas. Que es de lo que más he leído en este último tiempo, porque una de las cosas que más, a propósito de este debate sobre química, física y biología y qué es lo que hacer en tercero y cuarto medio, que además reduce la cantidad de horas, porque esa es la otra cosa que plantea, 2 horas. Insisto, es que hay profesores que dicen, yo no soy experto en las 3 materias, puedo ser experto en una, incluso tener un conocimiento sobre una segunda, pero sobre las 3, para enseñar las 3, no. Como que pareciera que estamos intentando resolver el problema cuando en realidad lo estamos complejizando en lugar de aliviárselo al alumno, que es finalmente, Luis, el objetivo final, ¿no? Claro, pero a ver, yo siento que esta decisión metodológica de un poco lo que decía tú, Hernán, de abrir, la tentativa de abrir el espacio de la escuela, ¿no? Los estudiantes están varias horas al día sentados. Indudablemente ya sabemos eso ya, que no es la mejor manera de aprender y trabajar. Yo creo que en la medida que los profesores tomen decisiones desde el punto de vista de que los estudiantes salgan de la sala, que conozcan mejor su entorno, pero también que hablen con sus papás, con sus abuelos. Que yo creo que eso también es interesante de ponerlo como metodología de trabajo, te das cuenta, de la escuela. Finalmente, que la escuela sea más que el espacio físico, que los metros cuadrados, y sea efectivamente un espacio más amplio. Un poco lo que estamos haciendo nosotros acá, es decir, estamos sentados en un espacio de conversación que es mayor al espacio que tenemos aquí en nuestros asientos, ¿te das cuenta? Entonces yo creo que hay un poco ahí que, bueno, atreverse y apostar que ese cambio sí es posible, ¿ya? Hay experiencias acá, en regiones, en Santiago, donde, por ejemplo, hay salas temáticas, es decir, ya no es el profe que va al tercero o cuarto medio, son los estudiantes los que van a la sala de ciencia. Ese solo cambio genera cuestiones virtuosas que son bien interesantes. Por ejemplo, están los materiales en esa sala. Claro, es como antes ir al laboratorio de química. Exactamente. La sala de música. Exactamente. ¿No? Entonces, digamos, no hay que hacer más salas, ni necesariamente más laboratorios, sino que... redistribuir. Exactamente. Redistribuir con sentido. ¿Ah? Y sentido pedagógico significa, en este caso, tener también la creatividad para que el curso optativo, esto lo estoy diciendo porque lo vi, el curso optativo de ciencia, de física, dentro de la sala hay un ajedrez gigante. ¿Ah? Porque ajedrez también es un curso optativo. Claro. Entonces, la misma sala del optativo ajedrez es la sala donde los estudiantes tienen su curso de física, digámoslo así, el curso por el currículo, el curso no optativo, si tú quieres. Entonces, yo creo que las posibilidades que tenemos son mayores a las que parecen. ¿Ah? Es cierto que los profesores, yo soy profesor, los profesores enseñan no como aprenden en la universidad, sino que como ellos aprendieron. ¿Ah? Y por lo tanto tienden a replicar el modelo lineal de... Como casi todo en la vida, digamos. Y como casi todo en la vida, ¿no? Pero claro, pero... Imitamos. Uno es padre como fue hijo. Exactamente. Y así sucesivamente. Exactamente. Pero con el detalle, como decía también Hernán y los demás, estamos en un mundo de cambios vertiginosos y hay un llamado, una exigencia. Que es el otro cambio climático. Claro, hay un cambio climático dentro de la sala de clase también. Claro, el cambio climático de la sala de clase. Es decir, es urgente una reformulación. Déjame entonces hacer una pregunta que es súper difícil. Yo sé que me voy a odiar con la pregunta, pero ¿qué es lo que uno debería enseñar cuando quiere enseñar sobre cambio climático? A mí, lo que yo he aprendido en mi propio proceso de aprendizaje, de entender, hay un concepto que yo encuentro el más lindo de las ciencias de la Tierra, no solamente del clima, de las ciencias de la Tierra, y está muy relacionado con la basura. Y es entender que nuestro planeta es un planeta dinámico. Eso significa que hay transformación y movimiento de materia y de energía constantemente. Y eso se debe a que físicamente hay un núcleo al interior de la Tierra y tenemos placas tectónicas que permiten que la materia se recicla. Y esa es la razón por la cual hay vida en este planeta. Entonces, esta idea de reciclaje en el caso de la basura es simplemente volver a entender de que
la vida y que nosotros estemos acá se debe a que la naturaleza logra hacer esto. Y entonces el desarrollo del siglo, no sé, XVIII, XIX y XX, de pensar como que uno pudiera sacar la cosa y botarla, como que si la materia se iba a desaparecer. En la naturaleza todo se transforma solamente. Claro. Yo creo que ese concepto es muy importante para sentirnos por un lado, parte de entender cómo existe la vida en este planeta, sentirnos parte de este planeta y por lo tanto cuidarlo y cambiar nuestra relación con nuestro planeta. Ese es el desafío del cambio climático, cambiar nuestra relación. Y para eso cualquier herramienta en el colegio que nos enseñe a vivir estos procesos de manera más sistémica, a través de proyectos, etcétera. Sí, hay que destruir lamentablemente esta cosa lineal que nosotros sufrimos. Pero es tan útil al mismo tiempo cuando uno, no sé si destruye, pero deconstruye al menos para volver al mar. Para volver al mar, no claro. De otra manera. Y no es que lo otro esté totalmente errado, por eso no. hay que tener mucho cuidado. Porque ahí hay piezas que sirven, pero a lo mejor hay que ponerlas de otra manera. Y probablemente lo que hace que hoy día este modelo no funcione es quizás lo mismo que va a hacer que el otro no funcione si es que en la base seguimos con la misma dinámica. Volviendo al tema de la basura, de verdad, un papel botado o algo botado tiene un potencial gigante en lo educativo. Cuando tú vas a un espacio de alta complejidad social, un colegio, ¿cierto?, como los que tú decías, y un niño sale todos los días y ve basura en el suelo, y al día siguiente hacen un proyecto en que transforman esa basura en algo con valor, hay un cambio de mentalidad muy fuerte. Y este cambio climático, ¿cierto?, que vive la naturaleza es un cambio climático que uno está viendo las relaciones humanas, las dinámicas humanas. Entonces, cuando uno lo integra y uno se da cuenta que eso es basura porque nosotros lo transformamos en basura, porque nosotros lo conceptualizamos así y yo lo puedo deconstruir y transformar en otra cosa, o reutilizar o reciclar, hay un valor muy significativo al corazón de lo educativo. Entonces, de nuevo, esto no es simplemente en el papel poner más horas para estudiar cambio climático, sino que es repensar cómo estamos produciendo aprendizaje y lamentablemente uno ve los candidatos, ¿cierto?, la discusión política, la pregunta de qué es lo que hace que los niños aprendan no está ocurriendo. Tampoco los periodistas. En los debates presidenciales uno ve la pregunta, ¿qué es lo que hace que los niños aprendan? No está ocurriendo. Y ahí, cuando uno trabaja sobre esa pregunta, que es la pregunta clave, uno dice, oye, el cambio climático no es solamente importante por el cambio climático, sino por la potencialidad que tiene para la física, para la matemática, para la química, para la biología, para el lenguaje, para la colaboración, para la integración. Y ahí uno reentiende cómo es el proceso educativo. Y eso lo estamos perdiendo. ¿Cuánto crees tú, por último, que podría tardar en generar un cambio desde el punto de vista de la estructura para luego generar cambios en la mentalidad? No, yo creo que hacer una predicción al respecto es súper complejo, porque además, mira, hay 60 y tantos años entre el primer vuelo en avión y la llegada del hombre a la luna. Es nada, hay 69 años creo. ¿Qué es básicamente esto? Entonces, y hoy en día además, como decías tú recién muy bien, estamos viviendo en una época de cambios muy vertiginosos, muy vertiginosos. Y es muy probable que el avance acumulado en los próximos 20 años supere largamente a todo el avance del último siglo. Entonces, yo diría que estamos viendo tan aceleradamente que costaría hacer una predicción responsable con respecto, porque además, como estamos viendo nosotros ahora, no vemos cómo vamos de rápido. Pero cuando en 50 años más miremos esta época, vamos a decir, oye, estamos en esto. Y no nos dimos cuenta porque estamos parados ahí. Para nosotros el horizonte sigue estando allá. Entonces va a ser complejo predecir hasta dónde va a llegar. Ahora, hay países que van más adelante que nosotros, donde ya se eliminaron las asignaturas, estas pequeñas islas, ¿cierto?, que decían, hoy día es matemáticas, después inglés, y están aprendiendo a partir de la experiencia. Y te ponen, por ejemplo, en situaciones en las que tú tienes que atender un café en Estados Unidos, y por lo tanto tienes que hablar inglés, y tienes que sacar la cuenta cuando vienen los clientes a pagarte, y tienes que aprender a relacionarte con empleados y con tu jefe. Entonces, aprendes de una manera distinta, ya no por asignaturas, sino que a partir de experiencia de vida. Y eso eventualmente además te da muchas más herramientas. El conocimiento está. La pregunta es cómo lo entregamos, y no solo cómo lo entregamos, cómo el estudiante, que nos asegura que hacer clases hoy en día es básicamente, y en la universidad pasa lo mismo, es un tipo hablando y puede tener 80 otros tipos durmiendo. Eso no es un proceso de enseñanza, hay alguien hablando ahí. Y eso pasa mucho. Eso ha pasado. Porque la educación es muy difícil, es un proceso muy complejo. Entonces, también hay que tener sentido de realidad de que esto es un tema complejo, pero el ejercicio acaba cuando uno finalmente se da cuenta, y no lo ve en la cara del estudiante, cuando finalmente entienden algo que nunca habían logrado entender. Y les cambia la mirada y dicen, oh, esto era la fotosíntesis. Ok, ese tipo aprendió.
Eso es lo que tenemos que asegurarnos que nos ocurra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la discusión que tenemos que definir. En esta más de media hora de conversación les quiero agradecer a los cuatro porque de verdad ayuda un montón a abrir la mente, no solamente al que está sentado aquí, que desde ya se los agradezco un montón, sino que a los televidentes también sirve muchísimo este tipo de conversaciones para entender dónde estamos parados y cuáles son las cosas que nos falta todavía por hacer en materia de educación. Hay un profesor de ciencias que está corrigiendo ahora probablemente. y que dice, bueno, mañana tengo que hacer la prueba probablemente. y voy a enseñar. todos estos Claro. cambios que le cambian todos los años absolutamente todo, así que ánimo. Ánimo 3 horas después, con insomnio, así, ánimo para todos esos profesores. No, y que además las discusiones sean y se den en el ámbito público y se den en la discusión de los candidatos presidenciales que discutan de verdad, con buen argumento, educación y ciencia. Tanto el tiempo que le vamos a dedicar en educación y el presupuesto que le vamos a dedicar a la investigación científica. Y gran parte del futuro del país probablemente se juega en esas dos temáticas. Palabras claves en la vida y todas nacen de un quiero. Por eso en Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Conócelas en security.cl. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Estamos terminando. Lo hacemos con la música de Alice Cooper, Clones. Ya vamos a hablar de eso en un rato más. ¿Es partidario de fusionar los ramos de química, física y biología para tercero y cuarto medio? Preguntamos en nuestro fanpage en Facebook. Sí, 28%, no, 72%. La conversación que tuvimos hace un rato va a estar disponible dentro de muy poco en nuestro portal 24horas.cl. Portal que a todo esto tiene destacado, entre otras noticias, esta. Capredena entrega cada mes 5.900 pensiones de inutilidad o de segunda clase, o lo que se conoce como las pensiones de invalidez. Lo señaló el vicepresidente de la institución, Cristian Roja, añadiendo que mensualmente se desembolsan 5.500 millones de pesos en este tipo de pensiones. Los receptores representan el 5,5% del sistema completo. Esto a propósito del reportaje que les mostramos el día domingo en Informe Especial, que también está en nuestro portal. A esta hora en Santiago hay una temperatura de 4,8 grados, está despejado y se espera para este miércoles y jueves temperaturas de 22 y 18 grados con nubosidad parcial en ambos días. Terminamos con la música de un grande de la música, pero que ahora vino a confirmar que además de grande tiene una suerte incalculable. Resulta que en la década del 60, 70, Alice Cooper era amigo de Andy Warhol. El video es así, no vaya a creer que está mal, el video está hecho de esa manera. Era amigo de Andy Warhol y Alice Cooper tenía una novia en ese entonces que le compró a Andy Warhol a través del manager de Alice Cooper, para sorprender a su pololo, una serigrafía de Andy Warhol. Por distintas razones nunca la usaron, nunca la pusieron, quedó guardada en una bodega donde estaban los instrumentos y se olvidaron de esa serigrafía. Una serigrafía igual que se llama Little Electric Chair o pequeña silla eléctrica, que es de color rojo, se subastó hace muy poco en $10,5 millones, para que se hagan una idea. Resulta que en un momento el manager histórico de Alice Cooper, conversando con un grupo de personas vinculadas al arte y con el propio Alice Cooper, le pregunta a Alice Cooper, ¿todavía tienes esa serigrafía que te regaló tu novia aquel entonces? Y él dice, no creo, no.